fidelidad a la palabra y al Espíritu de Jehová. El justo vive en la salvación por su fidelidad a la palabra y al Espíritu de Jehová. El justo vive en la salvación por su fidelidad a la palabra y al Espíritu de Jehová. De Jehová. Feliz y bendecido día de victoria, preciosos reyes santos, amados, ungidos con poder y autoridad. Bienvenidos a la celebración de este Shabbat, del primer Shabbat del séptimo mes bíblico. Venimos gozosos al encuentro del Padre, a esta fecha anhelada, a esta fecha que es de gozo, a esta fecha que día a día la vamos meditando para tener este encuentro en este día de comunión íntima con el Padre, que Él está ahí sentado, que Él está ahí esperando a cada uno de sus hijos, que son obedientes, que hacen Shema de la palabra y vienen a un encuentro para tener una comunión perfecta con Él. Y venimos a Él a adorarle y decirle: Padre Santo, Padre de la Gloria, bendito es tu nombre, santa es tu presencia. Único Señor, Dios creador del cielo y de la tierra, que desde un principio nos has amado en las bendiciones celestiales, como nos dice tu palabra en Efesios, que nos has escogido de tiempos remotos en Yeshua HaMashiach para llenarnos de tu bendición, de tu gracia, de tu gloria, para darnos salud, sanidad divina, liberación, prosperidad. Eres tú la fuente donde emana todo el sentido de la vida. Por eso venimos gozosos a tener una comunión perfecta con el Creador, con el Hacedor de todo lo que hay y cuanto existe. Tú eres único, Jehová. Tú eres perfecto, Jehová. Tú eres el gran yo soy, que nos has dado salvación en tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, que por su sangre podemos llegar a tu presencia, gozosos a adorarte, a alabarte, a bendecirte, a darte gloria y honra, Padre omnipotente, decirte que eres santo, decirte que eres bueno, decirte que eres perfecto, glorificarte en todo momento, glorificar tu grandeza, tu poder y tu unción, glorificar la ternura de tu amor, que has hecho un sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados y poder estar aquí en este día glorioso, hecho por ti de tiempos remotos, recostados a tu pecho, escuchando tu voz, escuchando de tu corrección, de tus normas, de tus leyes, de tu mandato, de la revelación de tu Santo Espíritu que nos das en este día de hoy. Gozoso en tu presencia, gozoso en tu diván, gozoso bajo tu Santo Espíritu, que nos acobijas en este día como la gallina que pone los pollos bajo sus alas. Así estamos gozosos en tu presencia, dándote gracia, gloria, honra y atento a toda directriz que tú nos das, a toda revelación que tú nos das, para ponerla por obra en esta semana que se avecina, que tú la has diseñado de tiempos remotos para vivir llenos de tu favor y tu gracia, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso decimos a un solo trino, por eso decimos una sola voz, que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Ha comenzado el Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Iniciamos en este día de fiesta en la presencia de Jehová con la primera lectura, la lectura de las profecías de Habacuc, capítulo 1, del verso del 2 al 3 y el capítulo 2 del verso del 2 al 4. ¿Hasta cuándo, Jehová, te pediré socorro sin que tú me hagas caso? Y te recordaré la opresión sin que tú salves. ¿Por qué me obligas a ver la iniquidad? ¿Acaso tus ojos soportan la opresión? Solo observo robos y atropellos, y no hay más que querellas y altercados. Entonces Jehová me respondió diciendo: escribe la visión, anótala en tablillas,
para que pueda leerse de corrido. Esta visión espera su debido tiempo, pero se cumplirá al fin y no fallará. Y si se demora en llegar, espérala, pues vendrá ciertamente y sin retraso. Aquí la tienes. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Amén. Y el salmo es el Salmo 95, en los versos del 1 al 2, del 6 al 7 y del 8 al 9. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Vengan, alegres, demos vivas al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, partamos a su encuentro dando gracias, aclamémosle con cánticos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entremos, agachémonos, postrémonos de rodilla antes el Señor que nos creó, pues Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él pastorea, el rebaño bajo su mano. Ojalá pudieran oír su voz. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcan sus corazones como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto. Allí me desafiaron sus padres y me tentaron, aunque veían mis obras. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Y vamos con la segunda lectura, que es la segunda carta de Timoteo, del capítulo 1, del verso 6 al 8 y del 13 al 14. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado por la fortaleza de Dios. Toma como norma la sana doctrina
que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. Conserva lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. El Evangelio es del evangelista Lucas, capítulo 17, versos del 5 al 10. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí: arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedeciera. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirán: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirán más bien: prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Así, también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les manda, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Amén. El Evangelio es del evangelista Lucas, capítulo 17, versos del 5 al 10. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí: arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedeciera. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirán: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirán más bien: prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Así, también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les manda, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Amén. Vamos ahora con la ley espiritual. La ley espiritual del Evangelio de hoy no está en la porción de lo que le acabamos de leer, está en Lucas 16, verso 10. Dice: el que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes, y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Y como complemento de la ley espiritual tenemos en Habacuc, el capítulo 2, el verso 4. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Y en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 1, el verso 13. Toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. Y el Salmo, tenemos el Salmo 95, el verso es el 7. Pues Él es nuestro Dios y nosotros el templo, el pueblo que Él pastorea, el rebaño bajo su mano. Ojalá pudiéramos hoy oír su voz. Leemos la ley y los complementos sin referencia de citas bíblicas y dice: el que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes, y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús.
pues Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él pastorea, el rebaño bajo su mano. Ojalá pudieran oír hoy su voz. Y el título de esta hermenéutica del día de hoy: el justo vive en salvación por su fidelidad a la palabra y al Espíritu de Jehová. Amén. Y ahora vamos a la introducción de esta hermenéutica que está genial para cada uno de los discípulos que viven conforme a la voluntad del Padre. En las escuelas y universidades es común observar que los estudiantes dedican más horas de estudio a las asignaturas cuyos profesores son unos eruditos apasionados, casados con la ciencia que imparten y tratan a los estudiantes como colegas, con el mismo grado de instrucción, lo que indica que la fidelidad aumenta por la exigencia de los maestros. En tal sentido, estos académicos dan por sentado que la lluvia de preguntas que hacen a sus estudiantes no tienen el fin de enseñar la teoría, más bien quieren desarrollar en los discípulos el nivel de sabiduría requerida para la toma de decisiones pertenecientes a cada caso práctico, con el que los reta mientras van desentramando el contenido programático de las asignaturas. En contraste, los estudiantes consideran que este tipo de profesores no deberían existir, ya que les hacen dudar hasta de si tienen en realidad la vocación para ejercer la profesión en la que se están capacitando. Curiosamente, en el tiempo se convertirán en los instructores más admirados por ellos. De hecho, no los quieren como profesores, pero sí los recomiendan como fuentes de consulta a las personas que aprecian. Esto es algo irónico. Concretamente, mucho se ha escrito sobre el liderazgo. Existen centenares de bibliografías de gerencia, además de la montaña de libros de autoayuda basados en cómo enseñarnos a ser más y mejores líderes. Ahora bien, surge la pregunta: ¿es realmente el convertirnos en líder lo que necesitamos? ¿Cabezas o discípulos? En Mateo capítulo 4, verso 19 dice: Yeshua los llamó: síganme y yo los haré pescadores de hombres. No existe nadie exitoso que tenga éxito que no fuese primero un discípulo diligente de su maestro. Quien pretende saber más que el maestro solo será más bruto y orgulloso. Personas que abandonaron las clases de formación porque según ellos sabían más, hoy nadan como pez en el agua, arrastrados por las corrientes de sus bajas pasiones en el mundo, la carne y el demonio. Un discípulo, en primera instancia, aprende por observación, imitando a su maestro. Es uno que sigue el ejemplo bajo la disciplina de la fuente legal. En otras palabras, hasta que mis hijos no desarrollan admiración por mí, no se hacen dignos de igualar mi carácter. En este año de difusión del Evangelio en el ministerio, el llamado que nos repite Yeshua HaMashiach es que tomemos lugar como sus seguidores para que, a imitación de su carácter, desarrollemos la habilidad de lanzar la red para que muchos crean en el unigénito del Padre y sean salvados. Lamentablemente, la crisis de paternidad en la familia fabrican hijos plagados de rebeldía, incapaces de ser seguidores de algún maestro, porque lo único que aprendieron a seguir en su casa es la inclinación de su estómago. Muchos hijos
se mantienen en condiciones indeseables solo porque no les da la gana de obedecer la instrucción. ¿Cuán avanzados estaríamos en las formaciones si cada uno fuese fiel practicante del temor de Dios y de las obras de piedad? Hoy todos quieren ser líderes y solo unos pocos soportan la corrección. Por lo general se ofenden. Les aseguro que para muchos, cuando se les den cuenta quién era su verdadero enemigo, ya no podrán hacer nada, puesto que serán compañeros de celda en las prisiones eternas. En el Evangelio, los discípulos le piden a Yeshua: aumenta nuestra emuná, nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra capacidad de obedecer la palabra de Jehová Dios. A lo que Yeshua HaMashiach responderá por medio de una parábola del siervo fiel, en donde todo radica en nuestra capacidad de humillarnos fielmente a la exigencia del Maestro. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a decir al árbol de morera de 15 metros de altura: arráncate de allí y plántate en el mar. Esto les pareció ilógico, aunque se los planteaba el Maestro. No entendieron que la fe se aumenta por obedecer diligentemente la exigencia del Maestro. Con respecto a la primera lectura, Jehová enseña por medio del profeta Habacuc que debemos retener la semilla de su preciosa palabra diligentemente hasta que fructifique en nosotros. El pagano, el mundano, está condenado a vivir bajo la opresión de sus sentidos carnales, donde todo es circunstancia. Pero no es así con el que se ajusta a las promesas de Jehová Dios, quien persevera en las promesas por encima de todo lo que le lleva a conquistar victorias extraordinarias por su fidelidad. En la segunda lectura, el apóstol Pablo le ordena a Timoteo que de continuo renueve su interior el deseo ardiente por ser un doulo de Jehová, más allá de las contradicciones y de la oposición que encontró en Éfeso. Ninguna dificultad nos habilita para rendirnos. Ninguna dificultad nos permite abandonar o claudicar a la gran comisión que se nos fue dada. Por su parte, el salmista nos invita a no desviar la atención del Creador, a tener afinados nuestros sentidos espirituales para seguir gustosamente los pasos de nuestro pastor Yeshua HaMashiach, por estar más atento a su voz que a la de la carne, que no cesa de llamar, a de poner las almas espirituales en rendición. A continuación, seguimos entonces con el diagnóstico de esta hermenéutica del día de hoy. En cuanto al Evangelio, el diagnóstico, la lectura de hoy se corresponde con la cuarta parte del Evangelio de Lucas, que describe el ministerio de Yeshua HaMashiach en Perea y sus alrededores, que abarca del capítulo 13-22 al 19-27. Lucas, capítulo 17, del 1 al 10. Estos versículos están compuestos de 4 refranes, aparentemente sin relación, pero que Lucas teje con una fluidez natural. Primero, Yeshua trata el tema de tentación. Es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona. En los versos del 1 al 2, un ejemplo obvio es el de un líder religioso, culpable de mal comportamiento sexual, que causa a creyentes inmaduros que abandonen la fe. La pena por tal comportamiento, dice Yeshua, es peor que una muerte repentina. Segundo, Yeshua establece un equilibrio entre
juicio y la gracia, cuando relata cómo debemos responder a los que nos ofenden. Hemos de regañar a nuestros ofensores y, si hay arrepentimiento, hemos de perdonarlos. La necesidad de perdonar es absoluta, aun si el ofensor repite ofensa y súplica 7 veces al día. Lo vemos en los versos de 3 al 4. Antes, Yeshua les enseñó a los discípulos a rezar y a perdonarnos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. En el capítulo 11, verso 4. Nosotros necesitamos perdón a menudo, por eso debemos perdonar con frecuencia. Tercero, ante la exigencia de perdonar todas las ofensas de todo hombre y hacerlo continuamente, parecía demasiado difícil, incluso a los mismos discípulos, que consideraron que sin un grado extraordinario de fe, nunca serían capaces de cumplir este mandato. Yeshua nos responde dispensando fe automáticamente. En vez, habla del poder de la fe, aunque se trate de una fe muy pequeña en los versos 5 y 6. Y cuarto, finalmente Yeshua cuenta una parábola que ayuda a los discípulos a comprender el llamamiento más alto que está frente a ellos. Las expectativas son altas. Nada que podamos hacer se puede considerar como más allá de nuestro deber. Lo vemos en los versos del 7 al 10. En los versos 5 y 6 dice: los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedeciera. Aumentanos la fe. Verso 5. La exigencia de versículos del 1 al 4 son difíciles y los discípulos se preguntan, ¿cómo podrán cumplirlas? Reconocen la fe, fidelidad como don de Jehová, Dios, y piden, aumentanos la fe. Pueden pedir fe y prepararse para recibirla, pero esta solo se aumenta en nuestra disposición a obedecer. Si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, verso 6a. El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas. Yeshua utiliza esta semilla mínima para contrastarla con el gran árbol de sicomoro o de morera. Utiliza una hipérbole, o sea, una exageración, para demostrar el gran poder que tiene aún la fidelidad más pequeña. Es el mismo tipo de lenguaje explícito que utiliza después de hablar de un camello que pasa por el ojo de una aguja en el capítulo 18, verso 25. Yeshua está regañándoles por su incredulidad, como se lee en Mateo 17:20. Los discípulos no pudieron curar a un niño epiléptico y Yeshua dice, no pudieron expulsar el demonio porque ustedes tienen poca fe. Entonces Yeshua quiere decir, si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, que aún no tienen, pero llegará el momento después de la resurrección cuando sí tendrán esa fidelidad por medio del Ruach HaKodesh. Dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar. Ella les obedeciera. Eso está en el verso 6b. Las raíces de la morera se distinguen por crecer extensamente de forma horizontal en busca de nutrientes y profundamente en busca de sujeción para el gran tallo y su frondoso follaje, lo que hace que sus raíces extraordinariamente fuertes. Aquí Yeshua plantea, puedes tener
falta de perdón y amargura que estén profundamente enraizadas en ti, como la raíz de la morera. Pero a través de la fe puedes arrancar esas raíces por completo y plantarlas en el mar. Nuestra fe, entonces, es como un billete de $1000 impresos en un papel que solo vale 1 centavo. Ese billete tiene valor solo porque tiene el completo apoyo de la fidelidad y el crédito de la Reserva Federal. Así también nuestra obediencia tiene valor solo porque Jehová Dios bendice y autoriza a los fieles. Yeshua alentará a los discípulos un pequeño paso a la vez, pero solo después de la resurrección llegará a tener gran fe y gran poder. La pregunta es, ¿cómo entonces conseguiremos esta fe poderosa? La fidelidad es don de Dios. Entonces, los discípulos tenían razón al pedirle: debemos orar para que el justo juez aumente nuestra capacidad de obedecer. El tiempo que uno pasa en oración es fundamental para el desarrollo de la fe. Pero también hay otras cosas que podemos hacer para cooperar con el Altísimo, que quiere aumentar nuestra fe. Se debe creer, y no es solo decir, sí creo que Yeshua y listo, ya soy salvo. No es así. Es arrepentirse sinceramente ante Jehová. Es dejar de hacer lo malo para que Yeshua derrame su sangre para el perdón de pecado y creer que eres limpio por él. Además, el relacionarse con gente de fe crea más fe. Por eso es importante practicar en alabanza y en la vida de la eclesía. Las Escrituras Sagradas forman y corrigen nuestra fe. La palabra nos ayuda a desarrollar confianza en Jehová Dios, en que Él nos sostendrá en nuestras debilidades, que nos ayudará en la aflicción, en el dolor, en la angustia, en la soledad, en la necesidad. Sin Escritura para guiarnos, solemos tener fe en algo más pequeño que Jehová Dios, como el dinero, una persona carismática, el gobierno, algo que nos decepciona al final. Las Escrituras nos acercan al Padre Celestial para que podamos desarrollar la poderosa fidelidad de la que Yeshua HaMashiach habla aquí. La fidelidad crece a medida que se obedece la palabra de Jehová Dios. Y es donde muchos caen y no se sostienen porque no están cimentados en creer y confiar en Jehová. Por ello, la obediencia se les hace una carga difícil de llevar, porque su carne los sigue gobernando y muestran que solo estaban en un club religioso y no en una conversión radical y verdadera, porque debemos volvernos a nuestro Creador, donde solo hay vida. Muchos no obedecen por la dureza del corazón no convertido, porque deciden tener la simiente de Adán, pecadora y rebelde, a la simiente de Yeshua, que es obediente a Jehová Dios. Cada don de Dios es reforzado al ejercerlo, y así es como la fe, como un soldado de infantería que no puede ver lo suficiente para saber si la batalla va bien o mal. Asimismo, el cristiano tiene la vista limitada, pero no se detiene, prosigue en la conquista por fe y no por vista. El verso 7, del verso 7 al 10, dice: supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien:
prepárame la cena y recoge la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después. Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. El amo tiene un siervo o esclavo que trabaja en ambos escenarios, tanto en los campos como en la casa del amo. Yeshua ilustró a un siervo regresando después de un arduo día de trabajo, ya sea arando o apacentando ganado. Cuando el siervo llega a casa, el Señor no le da cumplidos, ni lo alimenta, ni le sirve, ni masajea al sirviente. El Señor espera que el sirviente siga sirviendo, porque todavía hay trabajo por hacer. El siervo prepara la cena del amo y limpia la mesa, y solo después de procurar de sus propias necesidades. Esta parábola es difícil por varias razones. Primero, parece que Yeshua da la aprobación de la esclavitud. Segundo, parece descuidado e injusto. Tercero, no es nuestra experiencia. Estamos acostumbrados a premiar empleados fieles o ser premiados. Esta historia no se refiere a la esclavitud, simplemente utiliza una situación común de la época de Yeshua para ilustrar una verdadera espiritual. Que Jehová, Dios, es nuestro amo y no nos debe nada. Nosotros somos su propiedad. Aunque es una verdad difícil, es importante comprenderla, porque la vida del seguidor de Cristo a menudo es difícil, hasta el punto de pensar que Dios nos ha abandonado, como el mismo Yeshua gritó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo vemos en Mateo 27, versos 46. Pero una vez que adoptemos la actitud que se describe en esta parábola, podemos enfrentar las tentaciones más severas que aparecen a lo largo de nuestra obra, nuestra vida cristiana. También debemos anotar que el griego doulos se puede traducir como siervo o esclavo, dada nuestra condición de entrega voluntaria al discipulado de Yeshua HaMashiach. Entonces debemos reconocernos como esclavos por amor a aquel quien es el amor perfecto, Jehová Dios. Si tenemos una queja con los requisitos del discipulado, debemos dirigirnos al que la ha modelado el tipo de sacrificio que nos pide hacer. No murmurar, sino ir y preguntar. Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Es el verso 9. El punto no es que Dios no premia la obediencia, sino que nuestra obediencia nunca deja a Jehová endeudado con nosotros. Nuestra salvación entonces siempre depende de la gracia de Jehová Dios. Necesitamos su gracia todos los días. Seríamos sumamente necios si estuviéramos frente a Dios el día del juicio y pidiéramos ser juzgados a base de justicia y no de gracia. Estaríamos perdidos por completo. En el verso 10, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les manda, digan: somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. No es falsa humildad, es una actitud que simplemente reconoce que Él ha hecho mucho más por nosotros de lo que podríamos hacer por Él. Lo que Él hizo por nosotros fue por obediencia y amor.
Lo que nosotros hacemos por Él es por gratitud y deber. Pasamos ahora al pronóstico, el verso del 11 al 19, la curación de los 10 leprosos. Yeshua les pidió que fueran a los sacerdotes cuando todavía eran leprosos, lo que era sin duda caminar en fe. La única condición para ser sanado era la obediencia a las órdenes dadas por Yeshua de presentarse a los sacerdotes. Si Él era el Señor, como habían clamado, entonces que prueba su fe a través de hay que aprobar su fe a través de la obediencia a Yeshua. Lucas capítulo 18 nos invita a no cansarnos de la oración pidiendo misericordias espirituales, porque la oración ferviente agrada a nuestro Dios, nuestro Señor Jehová, teniendo cuidado de no caer en lo que dice el verso 9, considéranos justos y despreciar a los demás. Lucas 19, para Yeshua, en la tarea de la instauración del reino de Jehová, estamos involucrados todos y cada uno de los que creen en Él. Cada uno con sus capacidades y dones deben estar a su servicio para la instauración del proyecto de Jehová Dios. En el control del pronóstico, si deseamos fortalecer nuestra fe al grado más alto que nos sea posible, debemos guardar los pactos o convenios que hayamos hecho de acuerdo a nuestra profesión de fe. Lucas 11:28, Yeshua les respondió: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Romanos capítulo 5, verso del 1 al 2 dice: justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Jehová Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: la fe, por lo tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 3, del verso 16 al 17 dice: toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Y para terminar tenemos a Santiago, capítulo 1, verso 22. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. Amén. Continuamos con la primera lectura, que es el libro de Habacuc, capítulo 1, verso del 2 al 3 y el capítulo 2 del 2 al 4. El diagnóstico, escrito por Habacuc, significa el que abraza, el que consuela. Fecha que fue escrito en el reinado de Joaquín. Fue escrito durante el año 600 o 605 a.C. Está dirigido a los judíos que todavía estaban viviendo en la tierra prometida, pues Israel, las tribus del norte, habían sido llevadas al cautiverio en el año 722 a.C. Los judíos habían cometido graves violaciones del pacto y Dios estaba listo para juzgarlos severamente con la sentencia del exilio en el 597 a.C. El propósito de la carta, Habacuc estaba muy preocupado por la situación del pueblo y por la desobediencia. Habacuc vivió en un tiempo en el que la sociedad estaba siendo asolada por la violencia. Judá y Jerusalén habían seguido desobedeciendo aún más a Jehová Dios y a sus mandamientos. Y el tejido social del país se había empezado a desintegrar.
El profeta vivió y habló en los momentos previos a la imparable invasión de Judá y final destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios en los años que siguieron al reinado de Josías, cuando Joacim le sucedió como rey en el año 609 a.C. En los versos 2 al 3 dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, te pediré socorro sin que tú me hagas caso? Y te recordaré la opresión sin que tú me salves. ¿Por qué me obligas a ver la iniquidad? ¿Acaso tus ojos soportan la opresión? Solo observo robos y atropellos, y no hay más que querellas y altercados. Habacuc miró a la violencia e injusticia alrededor de él en la nación de Judá. Se preguntaba: ¿dónde está Jehová Dios? ¿Y por qué el justo juez no arreglaba las cosas? ¿Por qué me obligas a ver la iniquidad? Esta es una pregunta excelente. Veamos, ¿por qué Dios permite ver iniquidad en nosotros mismos? Para mantenernos humildes, para hacernos sumisos en la hora de la prueba, para hacernos valorar la salvación aún más. Porque Dios nos permite ver iniquidad en nosotros, para mostrarnos que pudiera haber sido de nosotros, para hacernos ver la maldad del pecado, para que podamos pasarlo de largo y odiarlo y no creer en él nosotros mismos, para que admiremos la gracia de Dios cuando Él salve pecadores, para hacernos trabajar más seriamente para que Dios nos pueda usar para salvar a otros y extender su reino. Habacuc ve las molestias y el pecado por todas partes, desde las relaciones personales hasta las cortes de ley. Esto le angustia tanto que clama a Jehová Dios y le pregunta: ¿por qué Él no pone las cosas en orden? Habacuc lidia con la pregunta que se levanta cuando alguien cree en verdad en Dios y aún mira a su alrededor y el mundo no parece estar como Dios quiere que esté. Habacuc sabía lo que era vivir durante un tiempo de avivamiento y luego ver al pueblo de Dios y a la nación caer en el letargo y el pecado. Él tenía un problema. Había vivido un periodo de avivamiento nacional bajo el reinado de Josías, seguido de un periodo de declive espiritual, y es natural que se pregunte: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Habacuc, capítulo 2, del verso 2 al 4, dice: Entonces Jehová me respondió diciendo: escribe la visión, anótala en tablilla para que pueda leerse de corrido. Esta visión espera su debido tiempo, pero se cumplirá al fin y no fallará. Si se demora en llegar, espérala, pues vendrá ciertamente y sin retraso. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Dios le dice a Habacuc que registre estas preguntas y respuestas para el beneficio de otros. La revelación de Habacuc no era únicamente para sí mismo, sino para edificar a otros. Aquellos que la lean harían un progreso rápido para que corra, pero no podían hacer este progreso si Habacuc no la hubiese declarado en tablas. Habacuc decía: primero, ver la visión. El predicador no puede hacer que otros vean lo que él no ha visto para sí mismo. Segundo, darla a conocer. El predicador debe hacer que la palabra de Dios sea conocida y darla a conocer de todas las maneras posibles. Tercero, Habacuc debía de dar a conocer de una manera permanente,
Se le dijo que escribiera la visión. El predicador debe hacer lo que pueda para realizar un impacto permanente en sus oyentes. Y cuarto, Habacuc habló hacia las generaciones después de él. La conquista por parte de los babilonios no sería evidente en su propio día, sino en el futuro. En el verso 4, el que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Lo primero que podemos ver es que Habacuc nos dice que hay dos tipos de personas o almas. Hay almas no rectas y hay justos. Y es que no todos son creyentes. No es de todos la fe. No todos son salvos, ni todos van a ir a morar en el cielo con Dios. Aunque se enseñe que lo único que hay que hacer para ir al cielo es morirse, pero esa no es la enseñanza de la Biblia, y este pasaje lo corroboró. Por tanto, hay justos y hay de alma no recta, según ellos hayan rendido su corazón a Yeshua HaMashiach. Para diferenciar uno de otro, Habacuc nos dice que por su carácter, ¿cuál es la característica del alma no recta? Habacuc nos dice, el alma no recta se enorgullece. El no creyente es orgulloso. No se postra delante de Dios ni reconoce que Dios es digno de fe, confianza y obediencia. Ni reconoce a Yeshua como el único Salvador y como el Rey medianero a quien Dios ha puesto como cabeza sobre todas las cosas, sobre su iglesia. Al contraste, el profeta, Dios primero le asegura que él ve a los orgullosos y sabe que su alma no es recta. El orgulloso está en todas partes y toma toda clase de forma. Está el hombre rico orgulloso de todo lo que tiene. Está el hombre pobre orgulloso de su honor en tener menos. Está el hombre talentoso orgulloso de lo que puede hacer. Está el hombre que labora orgulloso de su arduo trabajo. Está el hombre religioso orgulloso de su religión. Está el incrédulo orgulloso de su incredulidad. Está el hombre establecido orgulloso de su lugar en la sociedad. Está el hombre en contra de la cultura orgulloso de su estatus de rechazo. Está el hombre erudito orgulloso de su inteligencia y aprendizaje. Y que está también el hombre simple orgulloso de su simplicidad. Si hay un pecado que sea universal, es el orgullo. Donde no ha de hallarse casado entre los más grandes y más nobles en el mundo, allí lo encontrarás. Y luego ve a buscarlo entre los más pobres y los más miserables, y allí lo hallarás. Puede haber tanto orgullo dentro de los harapos del pordiosero como en las vestiduras del príncipe. Y una prostituta puede ser tan orgullosa como una que es modelo de castidad. El orgulloso es una criatura extraña, nunca se opone a quien le da alojamiento. En contraste con el orgulloso está el justo. El principio de su vida es la fidelidad a la palabra de Jehová Dios, en lugar del orgullo, el cual ve por sí mismo. La verdadera fe mira hacia afuera de uno mismo, hacia Jehová Dios. Esta corta declaración del profeta Habacuc es una de las declaraciones más importantes y más citadas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Pablo la utiliza para mostrar que el justo vive por fe, no por circunstancia. El estar debajo de la circunstancia
no es la manera de ser hallado justo delante del Altísimo, sino sobreponerse por encima de las circunstancias. Eso es vivir por fe. Ser declarado justo, esto es aprobado delante de Jehová Dios. Y se logra a través de una relación de fe. Y si toda tu vida se trata de vivir debajo de las circunstancias, entonces Dios no te haya aprobado. Habacuc 2:4 es importante y es citada 3 veces en el Nuevo Testamento para traer la plenitud del significado. Romanos capítulo 1 verso 17 dice: es el comentario en el hombre justificado, mas el justo por la fe vivirá. Hebreo 10:38 es el comentario de la fe, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3:11 es el comentario sobre la vida cristiana, el justo por la fe vivirá. Somos llamados a vivir por fe y nada más. Algunos cristianos viven por devociones, algunos cristianos viven por obras, algunos cristianos viven por circunstancias, algunos cristianos viven por sentimientos. Cada uno de esta forma de vivir carece de significado espiritual y son peligrosas sin la fe, porque solo obedecen a pasiones carnales. Pasamos al pronóstico. Habacuc deseaba vivir por vista, pero Dios le da una revelación más alta en un extraordinario mensaje. Mas el justo por su fe vivirá. La instrucción de Dios continúa explicándole el cómo usará las circunstancias internacionales para tratar la condición pecaminosa de Judá en una serie de 5 ayes. Afectarán a Babilonia y también a Judá. Jehová Dios pronuncia los primeros 3 ayes. Primero, contra los que a la fuerza toman lo que no es suyo. El capítulo 2, del verso 6 al 8. Contra los que buscan la seguridad solo en defensa física. Va del verso 9 al 11 en el capítulo 2. Y tercero, contra los que practican la tiranía y la opresión. En el capítulo 2, del verso 12 al 13. Justo con esta desgracia viene la consoladora promesa de que cuando Cristo regrese, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Capítulo 2, verso 14. Luego continúa con los últimos 2 ayes, contra los oportunistas, que va al capítulo 2 del verso 15 al 17, y contra los idólatras, el capítulo 2 del verso 18 al 19. Pero justo con esta desgracia hay un glorioso contraste entre los ídolos y Dios. El Señor está en su santo templo y delante Él toda la tierra. Capítulo 2, verso 20. El capítulo final de Habacuc registra el triunfo de la fe por medio de su perseverancia y paciencia. Habacuc obtuvo la victoria. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. Y así entonces pasamos al control del pronóstico. El mensaje de Habacuc se encuentra en el diálogo, a veces agónico, de un hombre con la divinidad. Es decir, el mensaje surge del camino que recorre el profeta hasta llegar a la paz de la fe, en el verso 3 del 17 al 19. La canción de los 5 ayes deja en claro que quienes amontonan riqueza que no les pertenece, que lo hacen de manera injusta y hasta derramaron sangre inocente, que lucran usando mano de obra barata sin considerar la calidad de vida de los trabajadores,
que construyen el medio, tierra, flora y fauna, en su afán, que lo destruyen. La tierra, la flora y la fauna, en su afán por obtener riqueza, tarde o temprano serán víctimas de su apetito desmesurado. ¿Cuáles son las cualidades del justo? El justo cree en Jehová Dios y que Él gobierna el mundo. El justo no es arrogante. El justo se postra delante de Dios y le dice: ¿qué tú, oh Dios, deseas que yo haga? Ora no solo porque tiene que hacerlo, sino porque es su deleite hablar todos los días con Jehová Dios. Pone todas sus cargas en Él. Pone la seguridad de su vida en las manos de Jehová Dios. No cree que Él tiene el poder para salvarse a sí mismo, ni que Él, ser humano, tiene el poder para hacerlo, sino solamente Jehová Dios. Usa la ciencia, se educa, es generoso con el necesitado, pero no pone su salvación en el hombre ni en sus obras. ¿Por qué? Porque el justo por su fe vivirá. Él sabe que Dios es su protector, su defensor, y la salvación de la humanidad se encuentra solo en Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Reconoce que Dios ha puesto a Cristo como el Rey de nuestro mundo y por tanto busca honrar, amar y obedecer al Rey Yeshua HaMashiach. Los creyentes deben acudir a este libro maravilloso para encontrar dirección y consuelo cuando sea difícil ver cómo los propósitos de Dios se están llevando a cabo en la vida. Amén. Y pasamos ahora a la segunda lectura de esta hermenéutica del día de hoy, de la segunda carta de Timoteo, del capítulo 1, del verso 6 al 8 y del 13 al 14. Comenzamos con el diagnóstico. El apóstol Pablo la escribió a Timoteo probablemente en el año 66 o 67 después de Cristo, mientras estaba encarcelado después del gran incendio de Roma. Aunque había sido causado por Nerón, el fuego vino a ser lo que gatilló la primera persecución de la iglesia al ser los cristianos culpados injustamente por el incendio. Pablo la escribió desde la cárcel, esperando el cumplimiento de su muerte. Es el último libro escrito por Pablo, animando a Timoteo a continuar su trabajo en Éfeso, en medio de gran oposición. Esta carta es de despedida y le pasa la antorcha a Timoteo para que continúe después de discipularlo, para limpiar la iglesia de las falsas enseñanzas. Luego, después de todo, hasta Timoteo llegó a ser mártir, también como Pablo murió siendo arrastrado por un caballo. Primera de Timoteo fue escrita después que Pablo fue liberado de la prisión, probablemente alrededor del 63 después de Cristo. La segunda de Timoteo, la última epístola escrita por Pablo, fue enviada desde la prisión de Roma, en donde Pablo estaba aguardando su ejecución. Timoteo, quien era de padre griego y de madre hebrea, se había convertido bajo el ministerio de Pablo. Más tarde llegó a ser el obispo o supervisor de la iglesia de Éfeso. Pablo le escribe como un padre espiritual, anciano, al joven padre, instruyéndole en asuntos de doctrina y de conducta. Esta es una de las epístolas pastorales de Pablo, llamada así por haber sido dirigida a un individuo en lugar de una congregación. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice: por eso te recomiendo que revives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Es el recordatorio de Pablo para Timoteo
la valentía importa, así que sé valiente y aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo era un hombre dotado y valioso para el reino de Jehová Dios, pero parecía tener una raíz de timidez en él, lo que requiere que Pablo frecuentemente lo animara a ser fuerte y valiente. Timoteo tiene ya un tierno corazón de pastor para las ovejas. Pablo quiere desarrollar en él la valentía necesaria para dirigir y proteger realmente el rebaño. Al leer 1 y 2 de Timoteo encontramos no menos de 25 veces donde Pablo anima a Timoteo a ser valiente, a no huir de las confrontaciones, a levantarse cuando debe levantarse y a ser fuerte. Esto era algo que Timoteo necesitaba escuchar. Timoteo no podía ser pasivo y solo dejar que sucedieran las cosas. Jehová Dios pudo haber dotado de dones a una persona, pero solo porque alguien tiene ciertos dones no significa que esté siendo usado para su gloria y reino. Muchos dones necesitan ser avivados. El griego anasopure es avivar, significa encender de nuevo o mantener la llama con toda su intensidad. No hay necesariamente una sugerencia, por lo tanto, de que Timoteo haya perdido su primer fuego. Sin embargo, indudablemente, como todo creyente, necesitaba un incentivo para mantener el fuego ardiendo con toda su intensidad. Jehová Dios usó la imposición de manos para dar dones espirituales a Timoteo. Esta no es la única manera en la que Dios da dones, pero es una forma común y es un medio que no debemos descuidar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Timoteo conoce el miedo que a veces siente. Dios quiere que Timoteo sepa que en este miedo no viene el Señor. No nos ha dado Dios espíritu de temor, miedo o cobardía. Todos enfrentamos situaciones donde nos sentimos tímidos y temerosos. A algunos les asusta hablar frente a otros. Otros les temen a las confrontaciones, otros temen a hacer el ridículo, otros tienen miedo de ser rechazados. Todos lidiamos con el miedo, aprendamos a confrontarlos. El primer paso para tratar con estos temores es entender que ellos no vienen de Dios, para así poder decir, no es Dios quien me hace sentir de esta manera. Dios no me dio esto. Tal vez venga de tu personalidad, tal vez de tu debilidad de la carne o tal vez de un ataque demoníaco, pero no viene bajo ninguna condición de Dios el miedo. El segundo paso para tratar con estos temores es entender lo que Dios nos ha dado, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando estamos trabajando en su obra, proclamamos su palabra, representando su reino, tenemos todo su poder, respaldándonos, estamos a salvo en sus manos. Dios nos ha dado un espíritu de amor. Yo daré. Muchos piensan que el poder en cómo logramos controlarnos a los otros. Pero el poder de Yeshua es expresado en que tanto podemos amar y servir a otros. Recuerden a Yeshua en la noche antes de la cruz.
sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Qué hizo con ese poder? Humildemente lavó los pies de todos sus discípulos. Lo vemos en Juan capítulo 13, verso del 1 al 11. El dominio propio lleva la idea de una mente en calma, con autocontrol, en contraste con el pánico y la confusión que se apodera cuando se está en una situación que provoca miedo. No tenemos que aceptar lo que Jehová Dios no nos ha dado, espíritu de cobardía, y necesitamos recibir humildemente y caminar en lo que nos ha dado, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La valentía importa. Sin ella no podemos cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios es más que solo hacer dinero, divertirse y tener comodidades. Es usar los dones que Él le ha dado para tocar a su pueblo y ayudar a la salvación de las almas en el medio de un mundo de corrupción y de muerte. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8, dice: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Pablo le acababa de hablar a Timoteo sobre el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, con valor. Este es el derecho de todo creyente en Yeshua HaMashiach. Pablo le diría a Timoteo cómo dejar que lo que Dios le ha dado dirija sus pensamientos. En la actualidad hemos esterilizado a Yeshua y desinfectado la cruz, haciendo que todo sea seguro. Pero en el tiempo en el que Pablo escribió esto, parecía extraño seguir a un hombre crucificado y llamarlo Salvador. Yeshua mismo dejó bien en claro que íbamos a tener dificultades. Eso lo vemos en Juan capítulo 16, verso 33. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo, dice Yeshua. Afianzados en esta promesa que nuestro Salvador es vencedor, es que ejercemos el dominio propio, sabiendo que nos portamos como Él se portó. Nosotros también somos más que vencedores en Yeshua HaMashiach. Pablo sabía que el plan de Dios en Yeshua parecía tonto para muchos, pero también sabía que era el poder vivo y activo de Dios para salvar almas y transformar vidas. Pablo no se avergonzaría de ellos y tampoco debería hacerlo Timoteo, ni tampoco nosotros. Pablo se ve a sí mismo no como un prisionero de Roma, sino como un prisionero de Dios. Pablo podía ver a Dios como el Señor de todas las circunstancias, y si Él es libre, es un hombre de Dios libre, y si está preso, es un prisionero del Señor. No es suficiente que Pablo le haya dicho a Timoteo que no se avergonzara de sus cadenas. También invita a Timoteo a participar en ellas. ¿Cómo podemos participar en las aflicciones? Participamos en las mismas formas que Pablo dijo en Romanos 12:15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Entonces es identificarnos con nuestros hermanos que sufren alrededor del mundo a través de la oración, actuando con sabiduría. ¿En verdad estaba sufriendo Pablo según el poder de Dios? Sí, el poder de Dios siempre está ahí.
pero no siempre está ahí para eliminar las dificultades. Algunas veces está ahí para acompañarnos a través de las dificultades, que es muy diferente. En un sentido es absurdo que Pablo hable sobre el poder de Jehová. El poder de Roma podía parecer mucho más real, pero el poder de Dios ha sido vindicado por la historia. El imperio romano ha desaparecido, pero el evangelio de Yeshua HaMashiach vive, como lo cantaba la adoración en una hermenéutica, la hermana que decía que Él vive, está vivo en todo momento. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. Conserva lo que se te ha confiado con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Después de hablar de la importancia de la valentía, Pablo ahora llama a Timoteo a retener la forma de las sanas palabras. Timoteo y todos los discípulos consagrados son llamados a ser fieles a la verdad. Es una advertencia a no estar confiado, sino a retener o a tomar como norma la palabra de Jehová Dios. Porque alguien o algo intentara arrebatarnos la verdad, que a menos que la retengamos en fidelidad, no nos será arrebatada. Asimismo, lo testifica el apóstol Pedro en 1 de Pedro, verso del 5 al 8. Sean sobrios y estén siempre alegres, porque su enemigo, el demonio ronda como un león rugiendo buscando a quien devorar. Se necesita ser un hombre o mujer especial para realmente retener. Se necesitan personas que no sean fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Las sanas palabras que Timoteo debía retener llegaron a él a través de un hombre, Pablo el apóstol. Dios usa instrumentos humanos para comunicar su verdad eterna. Debemos siempre tener cuidado de la persona que rechaza a todos los maestros humanos y dice: solo somos yo y mi Biblia. Dios usó a Pablo para comunicar la forma de las sanas palabras a las cuales se esperaba que Timoteo fuera fiel. Y Dios usa otros hombres y mujeres para comunicar esa misma verdad hoy en día. La fidelidad de Timoteo tenía que ser moldeada con la fe y amor que es Yeshua. Algunas personas toman la palabra de Dios y la consideran únicamente como una cuestión intelectual y dejan la fe y el amor. Fe y amor describen cómo se deben retener la verdad. La retenemos en fe, creyendo realmente y poniendo nuestra vida en ello. Y la retenemos en amor, no en arrogancia, orgullo o en búsqueda de la propia superioridad. Timoteo también tenía un depósito. Pablo lo llama el buen depósito. No hay duda de que se refería al Evangelio y a la verdad de Jehová Dios. Y él necesitaba tener fidelidad para retener ese buen depósito. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 14, conserva el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Nos da la clave para la fidelidad por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que mora en nosotros, el ayudador que nos da la fe y el amor según Yeshua. Jehová requiere una fidelidad de nosotros que es mucho más grande de lo que nosotros podemos lograr con nuestros propios recursos.
En el pronóstico, Pablo se encuentra abandonado por todos aquellos que estaban cercanos a él, por temor de la persecución. Lo vemos en el capítulo 1, el verso 5, en el capítulo 4, del verso 9 al 12 y el 16. Al enfrentar la ejecución inminente, Pablo le escribió a Timoteo, alentándolo a que se apurara a llegar a Roma para una última visita con el apóstol. Capítulo 4, verso 9 y el 20. En esta carta, Pablo, consciente de que el fin estaba cerca, entregó el mando apostólico del ministerio a Timoteo. Capítulo 2, verso 2. Los capítulos 3 y 4 incluyen la firmeza de los líderes fieles, la adversidad de los últimos días es evidente por la deserción de algunos, capítulo 3, versos del 1 al 9, y por la diligencia de Pablo y otros en el capítulo 3, versos del 10 al 13. La autoridad de la palabra de Dios es enfatizada en la pasada capacitación a Timoteo, capítulo 3, del verso 14 al 17. En sus enseñanzas presentes, capítulo 4, verso del 1 al 2, y en las pruebas que tendrá en su ministerio, capítulo 4, del 3 al 5. Su lealtad a la fe se ve en la perseverancia fiel de Pablo al anticipar la recompensa de la corona, capítulo 4, del 6 al 8. Al afrontar sus circunstancias actuales, capítulo 4, del 9 al 15, y al esperar con ansias la gloria venidera del cielo, capítulo 4, del 16 al 18. Es probable que el mismo Timoteo hubiera pasado tiempo en prisión antes de la conclusión de su ministerio. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 23. No se sabe si Timoteo llegó a Roma antes de la ejecución de Pablo. De acuerdo a la tradición, Pablo no fue liberado de este segundo encarcelamiento romano, sino que sufrió el martirio que él había previsto en el capítulo 4, verso 6. Pasamos al control del pronóstico. Vivimos en una época donde solo se espera fidelidad cuando sirve a nuestros propios intereses. Cuando ser fiel deja de ser un beneficio inmediato, muchas personas sienten que está bien renunciar a sus responsabilidades, pero esto no es honrar a Dios. Ser fiel a Dios significa tener el corazón que hará lo correcto incluso cuando parezca una locura. El que guarda fidelidad no estima a quien Dios reprueba, pero honra a los que temen al Señor. Es uno que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. Vemos el Salmo 15, verso 4. A menos de que estemos caminando en el Espíritu, no podemos mantenernos fieles a los mandamientos de Jehová Dios, porque sin Él, el Ruach HaKodesh, nada podemos hacer. Todos los que sufren persecuciones en el servicio para Cristo o saben de alguien que la sufre, serán enriquecidos espiritualmente por esta, la última carta de Pablo. Pablo exhortó a Timoteo a permanecer fiel en sus deberes. Capítulo 1, verso 6. Retener la sana doctrina. Capítulo 1, del verso 13 al 14. Evitar el error. Capítulo 2, del verso 15 al 18. Aceptar la persecución por el Evangelio. Capítulo 2, del verso 3 al 4 y capítulo 3, del 10 al 12.
poner su confianza en las Escrituras y predicarla implacablemente. Capítulo 3, del 15 al 4:5. Exhortación que se extiende a cada uno de nosotros, discípulos de Yeshua HaMashiach, a ser fieles en todo momento y no dejarnos llevar por las circunstancias ni por toda prueba que quieran ponernos al frente para abandonar la gran comisión de ser fiel y llevar el Evangelio a todas las naciones. En cuanto al Salmo, que estamos en el Salmo 95, que es del verso del 1 al 2, del 6 al 7 y del 8 al 9. Es un salmo didáctico y es un llamado a la adoración. Este salmo, como el 50 y el 81, combina un lindo llamado a la adoración con una exhortación profética. Nos enseña que hay dos polos en la adoración. Primero, hemos de acercarnos a Dios y adorarlo con gozo, júbilo y canto. A la vez, hemos de humillarnos, escuchar su voz y obedecerla. Así, el culto incluye el canto y el mensaje profético, la música y la predicación de la palabra. La fecha del Salmo no se conoce. Se han sugerido fechas desde tiempos premonárquicos hasta post-exilio. Se cree que fue usado en la fiesta, especialmente en los de los tabernáculos, pero seguramente se usaba también en cultos y en grupos más pequeños. Los judíos lo vieron como un salmo para el día Shabbat. Vamos a estudiarlo en dos partes. La primera parte, llamado a la adoración, verso del 1 al 7c. Venga, partamos, entremos. Venga y partamos. Entremos en los versos 1 y 2 y 6. Tres imperativos que mandan entrar a la presencia de Jehová Dios para adorarlo. En el verso 1 se puede imaginar una escena de adoradores acercándose al templo en una posición, animándose unos a otros, y después en el verso 2 entran por la puerta del templo o más tarde a la sinagoga. En el verso 3 podemos pensar que están a la entrada del lugar santo. Mientras tanto, un coro de adoradores cantan en los versos 3 y 5 y 7. Dan razones para adorar a Jehová Dios con tanto entusiasmo, porque el Rey grande, porque creó todo y es dueño de todo, y porque es nuestro Dios y nos ha hecho su propio pueblo. Los cristianos debemos adorar a Dios con júbilo por las mismas razones que estos lo adoraban. En los versos 4 y 5, el salmista menciona detalles que resaltan la grandeza de Dios. Aún los montes tan grandes, Dios los tiene en sus manos. Y el mar, que para los pueblos paganos era un poder formidable, que a veces venció a sus dioses, también Dios lo hizo y está sujeto a él. Que un Dios tan infinito tomara tanto interés personal en nosotros para hacernos su pueblo y cuidarnos como sus ovejas, realmente es asombroso. Debemos siempre ser motivo de gozo y ánimo y de adoración. En el verso 6 indica un elemento importante en la adoración a Dios: el silencio. Estar callado, humillarse. Esta actitud de humillación delante de Dios le invita a hacer su obra de renovación en la vida personal. Así, al final, el verso 7 habla de oír su voz. Es cuando nos humillamos delante de Él que podemos escuchar su voz.
Eso es referente a la primera parte. Y en la segunda parte, admonición al pueblo, verso del 7d al 11. Algunos llaman a esta parte un sermón litúrgico o predicación profética, de los versos 8 al 11. Es Dios mismo quien habla, el pueblo que ha estado adorando a Dios con gran gozo es exhortado a recordar porque el pueblo se apartó de Dios en el pasado y así perdió años de descanso que Dios tenía en mente para ellos. Meribá y Masá se mencionan juntas en Éxodo 17:7. ¿Cuál fue la causa de su desvío allí? Se quejaron y dudaron de que Jehová Dios pudiera proveer para sus necesidades. Realmente dudaron de la presencia de Dios en aquella situación. El resultado fue 40 años en que Dios estaba disgustado con ellos. Los creyentes hoy hemos de preguntar, ¿qué fallas semejantes nos acechan a nosotros? ¿No será la falta de seguridad adelante en fe cuando Dios nos pide algo? ¿No será dudar de su presencia en esta u otras situaciones que nos parecen difíciles? El salmista exhorta a que este pueblo ahora no pierda su reposo como lo perdieron sus padres. El autor de Hebreos usa este pasaje de hablar de nuestros descansos con Dios en su obra de redención. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 3, verso 4. En conclusión de esta hermenéutica del día de hoy, la credulidad requerida es la fidelidad en Jehová Dios, no la fe en sí, no la fe en sí mismo, en el dinero o en armas o en el poder de alguna habilidad adquirida. La fuerza detrás de la fe que Yeshua describe aquí es la fuerza de Jehová Dios y credulidad en Jehová Dios. Es lo que nos permite tener esa fuerza de convicción para obedecer su palabra de vida. Es así como la fe solo se aumenta por causa de nuestra obediencia a los mandamientos de Jehová Dios. La fidelidad, aún en pequeñas cantidades, cuando se depositan en Jehová Dios, que es grande y poderoso, hace que la persona fiel tenga acceso al poder de Jehová Dios, que por obra todo lo irrealizable hasta mover el árbol, algo difícil, y hacerlo crecer en aguas saladas, algo imposible. No es nuestra obediencia la que logra estas maravillas, sino el Dios que está detrás de nuestra obediencia. Al igual que todas las bendiciones de Jehová Dios, la fe se obtiene por creer, confiar, obedecer y ejercer, aun cuando todo parece inalcanzable. Recordar siempre que no servimos a Yeshua demandando que nos agradezca o nos alabe. Más bien debemos recordar todo lo que ha hecho por nosotros, todas las cosas que hemos dejado incompletas, todo lo que hemos hecho ha venido de Él como un don y empoderamiento. El principio de vivir por fe es el fundamento de la vida cristiana. Preciosos Reyes Santos, solo hay victoria en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén.
amén y amén. Preciosos Reyes Santos, en esta noche vamos a adorar al Señor, vamos a alabar al Señor por la vida de todo y cada uno de los diezmadores, por los que han traído las ofrendas y los colaboradores del ministerio de mosqueteros de Jehová Dios. Y ante la presencia del Padre le digo: Padre amado de la gloria, Padre santo, bendito, justo y fiel, único Dios que sostiene y mantiene todo el universo. Señor, en el nombre de tu Hijo Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, nuestro Salvador, te quiero adorar y darte gracia, gloria y honra por todo y cada uno de estos hijos, por todo y cada uno de estos diezmadores, por todo y cada uno de estos colaboradores que han hecho posible extender el reino de tu palabra y de tu justicia, que alcanza a otros países, que alcanza a otros territorios, que alcanza la predicación sin contaminar de todo y cada uno de los que buscan de tu palabra. Padre amado de la gloria, Jehová de los ejércitos, te doy gracias por su vida, te doy gracias, Señor, por su familia, te doy gracias, gloria y honra por sus matrimonios, te doy gracias, gloria y honra por sus trabajos, te doy gracias, gloria y honra por sus hijos, te doy gracias, gloria y honra por sus dones, te doy gracias, gloria y honra por sus alimentos, por sus alacenas, por todo y cada uno de sus conocimientos que tú derramas sobre cada uno de ellos y vivan en todo momento de gloria en gloria y de victoria en victoria, bajo tu shalom, bajo tu gracia, bajo tu fortaleza, bajo tu resguardo, porque tú eres fiel, porque tú eres santo, porque tú eres justo. Tú eres el que haces un vallado de lino fino blanco alrededor de todo y cada una de su familia, de todo y cada uno de sus casas, de sus trabajos, de sus lacenas, de todo su andar y su caminar, porque tú eres fiel, tú eres santo, fiel y poderoso. Tú eres el guardián de Israel que no duerme ni cabecea. Tú eres el que has entregado la ofrenda perfecta de Yeshua HaMashiach, que llevó en la cruz todos nuestros pecados en su cuerpo, para que muertos al pecado vivieran por su justicia, y por su llaga están sanos todos, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies, de la producción de su médula ósea hasta su linda y hermosa piel. Pero es por tu favor, por tu gracia y tu verdad, Señor Dios de la gloria. Todo esto te lo pido en el nombre de Yeshua, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes Santos, y hemos llegado al final de esta hermenéutica en este Shabbat maravilloso que el Padre de la Gloria nos ha regalado. Y yo te invito que lo compartas con todo y cada uno de tus contactos, para que hagamos igual que el Padre con su corazón, que todas las almas se salven, que todos conozcan el Evangelio, que todos conozcan la revelación de su Santo Espíritu. Recuérdate de darle me gusta y suscribirte si no lo has hecho todavía, y darle a la campanita y poner el comentario de lo que más te ha gustado, que más te ha impactado, y compartirlo con todos y cada uno de tus contactos. Preciosos Reyes Santos, recuerda que solamente hay victoria en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén, amén y amén. En victoria. Como corre el río dentro de mi ser, como corre el río dentro de mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo y afirmo en este momento el Espíritu Santo su derramamiento. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo y afirmo en este momento